El último viaje de don Ernesto. Siempre supe que mi último viaje sería diferente. Me llamo Ernesto y después de más de 50 años detrás del volante de un tráiler, decidí que era hora de colgar las llaves. Pero antes, una última ruta, desde la bulliciosa Ciudad de México hasta las tranquilas playas de Mazatlán. Para este viaje, la compañía me asignó un copiloto, un joven llamado Luis, quien estaría aprendiendo el oficio. ¿Listo para aprender no solo de camiones, sino de la vida?, le pregunté mientras ajustaba el retrovisor y él asentía con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. A medida que dejábamos atrás la ciudad y llegamos a la vastedad del paisaje mexicano, las historias comenzaron a fluir tan libremente como el horizonte se desplegaba ante nosotros. En cada kilómetro de estas carreteras hay una historia, comencé, señalando hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos a lo lejos. Como aquella vez en la Sierra de Chihuahua, cuando una tormenta nos atrapó en medio de la nada. El vehículo se detuvo y parecía que estábamos a merced del clima. Luis me escuchaba, absorto, mientras la lluvia comenzaba a tamborilear sobre el techo del tráiler. Pero siempre hay señales, Luis, siempre. Esa noche, la luz de la luna se filtró entre las nubes, justo para revelar un pequeño camino hacia una cabaña abandonada. Nos refugiamos allí hasta que el amanecer disipó la tormenta y pudimos reparar el daño. No mencioné cómo, en esa cabaña, los vientos parecían llevar voces antiguas que contaban sus propias historias de viajeros perdidos. El viaje continuó y con él, las lecciones. Y no olvides las amistades, dije recordando rostros y nombres que se habían desvanecido en el tiempo como el humo de nuestro escape. Como Marco, quien me enseñó que en esta profesión la paciencia es más crucial que la velocidad. Lo perdí en una de estas carreteras, en un accidente que podría haberme llevado a mí también, si no fuera por unos segundos de diferencia. Luis miró hacia adelante, tal vez imaginando su propio futuro en estos caminos, mientras la noche se cerraba alrededor nuestro. ¿Y nunca te asustaste?, preguntó con una voz apenas audible sobre el rugido del motor. El miedo es un compañero constante, pero también lo es la curiosidad y la maravilla, confesé, como aquella vez en Oaxaca, cuando seguí una ruta alternativa y me encontré con un festival en un pueblo pequeño que no aparecía en ningún mapa. Esa noche, bajo un cielo estrellado, bailé y reí con extraños que me trataron como a uno de los suyos. Mientras nos acercábamos a Mazatlán, el alba nos recibía con brazos abiertos. Luis y yo no hablamos mucho después de eso. Las historias se habían contado y el silencio era ahora nuestro acompañante. Al llegar, despedí a Luis con un apretón de manos firme. Haz de cada viaje un relato que valga la pena contar, fueron mis últimas palabras para él. Observé el mar, las olas rompiendo suavemente bajo el sol naciente, y supe que aunque este fuera mi último viaje, las historias que había compartido seguirían viajando, cada una un faro para aquellos que, como Luis, continúan recorriendo las carreteras, guiados por las luces de sus antecesores. Y con una sonrisa me alejé del tráiler, dejando atrás no solo una vida de kilómetros, sino un legado de relatos tejidos en el vasto tapiz de la carretera, ecos del camino. Cada año, sin falta, nos encontramos en la vieja parada de camiones en la Ruta 40, un punto de encuentro casi olvidado por el tiempo, pero nunca por nosotros, un grupo de traileros veteranos que ha recorrido más kilómetros bajo el cielo estrellado que la mayoría bajo el sol. Aquí, entre tazas humeantes de café y el sonido constante de motores en el fondo, compartimos historias que para muchos serían inverosímiles, pero para nosotros son tan reales como el asfalto que recorremos. Yo soy Marco, y he sido parte de este círculo durante los últimos 20 años. Al igual que mis compañeros, tengo más de una historia que helaría la sangre de cualquier novato. Esta noche, sin embargo,
Decidí compartir una que nunca había contado antes, una que había guardado en lo más profundo de mi ser, esperando que el tiempo disipara su intensidad. Recuerdo que era una noche particularmente tormentosa. Comencé, capturando la atención de todos en la mesa. Estaba en la carretera de la Piedad, un lugar conocido por sus curvas traicioneras y sus precipicios sin perdón. La lluvia caía con tal fuerza que parecía querer romper el parabrisas. Los otros asintieron, cada uno familiarizado con ese tipo de tormentas que hacen que incluso el conductor más experimentado cuestione su decisión de estar allí. De repente, a través de la cortina de lluvia, vi algo que parecía una figura humana parada al borde de la carretera, en un lugar donde no había nada por millas, donde ningún ser razonable se aventuraría a pie. Mi voz se quebró ligeramente con el recuerdo. Por instinto, reduje la velocidad, preparándome para detenerme y ofrecer ayuda. Los murmullos de aprobación se mezclaron con el chasquido de los granos de café en nuestras tazas. Cuando me acerqué, la figura se volvió hacia mí. No tenía una cara, solo una oscuridad vacía donde deberían haber estado los ojos, la nariz, la boca. Una pausa pesada cayó sobre la mesa mientras dejaba que la imagen se asentara en sus mentes. ¿Qué hiciste, Marco?, preguntó Luis, un veterano cuyas cicatrices hablaban más de valor que de años. Lo que cualquier hombre en su sano juicio haría. Pisé el acelerador y no miré atrás. Pero eso no fue lo peor, continué, bajando la voz para que todos se inclinaran hacia adelante. Durante semanas después de eso, en cada ruta nocturna, en cada reflejo en mi espejo, veía esa misma oscuridad, como si me estuviera siguiendo, observándome. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Todos conocíamos los peligros del camino, los accidentes, los desastres naturales, pero era en estas reuniones donde los verdaderos terrores, aquellos que acechaban en la periferia de nuestra existencia diaria, salían a la luz. Eventualmente dejé de verla, pero nunca olvidé esa noche, y siempre me pregunto si realmente escapé de lo que sea que vi, o si simplemente decidió dejarme ir. Terminé mi relato con una mirada al oscuro estacionamiento más allá de las ventanas del café. La conversación eventualmente se reanudó. Otros compartieron sus propios encuentros inexplicables, actos de heroísmo en medio del peligro, historias de camaradería que solo aquellos que viven la vida en la carretera pueden forjar. Pero esa noche, después de que las historias se disiparan y los motores de nuestros camiones rompieran el silencio de la madrugada, cada uno de nosotros se llevó algo más que recuerdos compartidos, una renovada cautela de lo desconocido que tal vez nos sigue a todos en nuestras solitarias rutas a través de los vastos e impredecibles caminos. Los ecos del camino. Desde mi cabina, donde los kilómetros se desvanecen bajo el ronroneo constante del motor, he encontrado una nueva forma de llenar las largas noches solitarias. No solo de asfalto vive el camionero, sino también de historias. Así nació mi podcast, Los Guardianes del Camino, una ventana a los relatos más insólitos y espeluznantes contados por aquellos que han recorrido estos caminos más tiempo que nadie. Hoy, mientras la luna cuelga baja en un cielo sin estrellas, preparo el micrófono para grabar un episodio que, sin saberlo, me llevaría a cuestionar la realidad misma. Mi invitado de esta noche es don Armando, un veterano con más de 30 años en la carretera. Su voz grave resuena a través de la estática del teléfono. ¿Listo para esto, joven?, pregunta con una risa que esconde más nerviosismo del que quisiera admitir. Asiento, aunque él no pueda verlo, y doy inicio a la grabación. Bienvenidos a Los Guardianes del Camino. Hoy nos acompaña don Armando, quien va a compartir algo que le sucedió en la Ruta 15, entre las montañas solitarias del norte. Anuncio,
intentando mantener la serenidad en mi tono. Don Armando comienza su relato. Era una de esas noches donde el viento sopla con furia, como queriendo arrancar todo a su paso. Yo conducía mi ruta habitual, cuando el camión empezó a fallar justo al pasar el kilómetro 31, un lugar conocido por sus leyendas. Su voz se torna más baja, casi un murmullo. El motor murió y no había forma de revivirlo. Estaba solo, sin señal en el celular, en la más completa oscuridad. Sigo atento, el corazón latiendo con anticipación. ¿Qué hizo entonces don Armando? Lo primero fue tratar de arreglar el motor. Bajé con mi linterna, pero entonces lo vi, o mejor dicho, los vi. Al principio pensé que eran lobos. Sus ojos brillaban con la luz de mi linterna, pero no se movían como animales. Eran figuras altas y delgadas, paradas justo al borde de la carretera, mirándome. La temperatura en mi cabina parece caer varios grados. Aprieto el micrófono, mi única conexión con don Armando en este momento. No eran animales, joven, eran algo más. No se acercaron, solo se quedaron observando. Y aunque intenté ignorarlos, había algo hipnótico en su presencia. Sentía como si me llamaran. Su voz se quiebra ligeramente. Pasé la noche en el camión, esperando a que el sol saliera. Nunca aparté los ojos de esos seres, y ellos nunca dejaron de mirarme. ¿Y se fueron al amanecer?, pregunto casi sin aliento. Así es, cuando el primer rayo de sol tocó la carretera, desaparecieron, como si la luz los hubiera borrado. Terminamos la grabación y nos despedimos, pero la historia de don Armando se queda conmigo, revoloteando en mi mente como un pájaro atrapado. No es la primera vez que escucho hablar del kilómetro 31. Otros conductores han mencionado anomalías, pero ninguno había descrito algo tan tangible, tan aterradoramente real. Esa noche decido que necesito verlo por mí mismo. Conduzco hacia la ruta 15, el podcast de fondo repitiendo las palabras de don Armando. Al llegar al kilómetro 31, el motor de mi camión comienza a toser. El mismo fallo mecánico, en el mismo lugar exacto. La oscuridad me envuelve, solo rota por la débil luz de mi linterna. Y ahí, al borde de mi visión, capturo un destello de ojos observándome. El miedo me paraliza y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que don Armando no había estado solo esa noche. Ahora tampoco yo lo estoy. Encerrado en mi cabina, espero el amanecer. Cada minuto se estira eterno. Cuando el sol finalmente se asoma, lanzo un último vistazo hacia donde estaban las figuras. No hay nada, solo la carretera vacía y el eco de mi respiración agitada. Regreso a casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura. Las carreteras tienen sus guardianes, seres que observan desde la oscuridad, eternos y enigmáticos. Y cada kilómetro recorrido es un testimonio más para los guardianes del camino. El ojo en la niebla. Noches de niebla siempre han adornado la carretera 45 que atraviesa el corazón montañoso de México, un tramo conocido entre los traileros como el Paso del Olvido. Yo, Enrique Ramírez, de 42 años, he recorrido estas rutas más veces de las que puedo contar. Originario de Monterrey, he sido testigo de cómo el paisaje puede jugar con la mente de uno, pero nada me había preparado para lo que encontraría en una de esas noches invernales. La jornada comenzó como cualquier otra. El reloj marcaba cerca de las 8 p.m. cuando me dispuse a tomar la carretera desde Zacatecas hacia Saltillo. Había cargado mi camión con mercancía general, alimentos enlatados, algunos electrodomésticos y mucha esperanza de regresar a casa sin contratiempos. Sin embargo, el clima tenía otros planes. Al cabo de unas horas, una niebla densa comenzó a descender sobre la carretera, tan espesa que apenas podía ver más allá del parabrisas. Prudentemente reduje la velocidad.
No era mi primera vez conduciendo bajo tales condiciones, pero siempre se siente como si cada vez fuera la primera. La visibilidad se reducía a unos cuantos metros y la carretera se transformaba en poco más que una cinta gris flotando en un mar de blanco. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, un contorno impreciso y gigantesco a través de la niebla. Inicialmente pensé que se trataba de un truco de la luz o una ilusión óptica. No obstante, mientras avanzaba, la forma empezó a aclararse y lo que vi me heló la sangre mucho más que el aire frío que se filtraba a través de las rendijas de mi camión. Un ojo, vasto y penetrante, flotaba en la niebla. Era tan grande que parecía abarcar el horizonte, observándome con una intensidad que me cortaba la respiración. Parpadeaba, sí, como cualquier ojo humano, pero con una lentitud sobrenatural, como marcando el paso del tiempo en un mundo diferente. Aterrado pero incapaz de apartar la mirada, disminuí aún más la velocidad. El ojo me seguía, o eso me parecía. Cada vez que giraba en la carretera, el ojo se movía de manera que siempre quedaba frente a mí. No había rastro de cuerpo o figura que lo sostuviera, solo ese ojo enorme, suspendido en el aire y envuelto en la niebla. La temperatura dentro del camión comenzó a caer. Podía ver mi aliento transformándose en vapor mientras intentaba concentrarme en la carretera y no en la monstruosidad que me espiaba desde el exterior. Sin embargo, la curiosidad es una fuerza poderosa y parte de mí necesitaba entender qué era aquello. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, murmuré, sabiendo que era absurdo hablarle a una visión, pero incapaz de contenerme. No hubo respuesta, solo el constante zumbido del motor y el suave crujir de las llantas sobre el asfalto mojado. Pero entonces algo cambió. El ojo parpadeó rápidamente 3 veces, como si respondiera a mi pregunta de una forma completamente ajena a la comunicación humana. Continué conduciendo, cada kilómetro más lento que el anterior, mientras el frío se intensificaba y la figura del ojo se hacía cada vez más clara. Pronto pude ver detalles que antes me eran invisibles. La red de venas rojas que surcaban la esclerótica, la profundidad abismal de la pupila negra, el brillo húmedo de la córnea reflejando la poca luz que emitían mis faros. Al observar esos detalles, un miedo primordial se apoderó de mí. Algo dentro de mí sabía que este no era un fenómeno natural, ni siquiera algo que pudiera explicarse dentro de los confines de lo sobrenatural tal como lo conocemos. Era otra cosa, algo antiguo y poderoso, y me había elegido por razones que no podía comenzar a entender. Con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje a mi alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles bordeando la carretera parecían torcerse hacia mí, como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza invisible. La niebla se espesaba y ondulaba con movimientos que parecían casi deliberados, guiando mi camino hacia donde el ojo quería que fuera. Decidí que tenía que salir de esa carretera, intentar alguna ruta alternativa que me sacara de la influencia de esa presencia. Sin embargo, cada desvío que tomaba me llevaba de vuelta a la misma carretera, como si el espacio mismo se hubiera curvado y torcido bajo la mirada del ojo. Fue entonces cuando la radio del camión, que había estado en silencio desde que la niebla se espesó, cobró vida por sí misma. Una estática fuerte rompió el silencio, seguida por una voz profunda y resonante que parecía venir de muy lejos, o quizás de muy adentro. «Enrique», dijo la voz, articulando mi nombre con una claridad que resonó en los huesos de mi cráneo. «No puedes escapar de lo que ya ha visto dentro de ti». Intenté responder, preguntar qué quería, quién o qué estaba hablando. Pero las palabras se me pegaron en la garganta, congeladas por el miedo y la sorpresa. La radio volvió a la estática y luego, tan abruptamente como había empezado, se apagó. La carretera continuaba sin fin y el ojo me seguía, siempre observando, siempre presente.
Empecé a sentir que no solo veía mi exterior, sino que miraba dentro de mí, examinando mis pensamientos, mis miedos, mis secretos más oscuros. Sentí una vulnerabilidad que nunca había experimentado, una desnudez del alma que me dejaba temblando y desesperado. Horas pasaron, o quizás fueron minutos. El tiempo parecía no tener sentido en ese lugar. Mi mente comenzó a jugar trucos conmigo, mostrándome visiones de mi vida, mis seres queridos, momentos de alegría y de dolor, todos teñidos con la misma luz gris y fría de la niebla. El ojo parecía estar buscando algo, escarbando más y más profundo. Finalmente, en un acto de desesperación, grité hacia la presencia que me acosaba: ¿qué quieres de mí? Y en ese momento, la carretera se abrió delante de mí, revelando un claro en la niebla y una figura parada en el centro, una silueta que parecía tanto antigua como etérea, un espejismo hecho de niebla y luz de luna. Me detuve al borde de ese claro, el motor aún en marcha, el corazón latiendo en un ritmo frenético. La figura levantó una mano señalando hacia mí, o quizás más allá de mí, hacia algo que solo ella podía ver. «Ven», dijo la voz, ahora no a través de la radio, sino en el aire mismo, una vibración que sentía más que escuchaba. «Ven y mira lo que el ojo ha visto». Con piernas temblorosas, bajé del camión. Cada paso hacia la figura era una lucha, como si estuviera caminando contra una corriente de agua. Pero necesitaba saber, necesitaba entender. Quizás, en algún nivel profundo, también necesitaba enfrentarme a lo que el ojo había descubierto en las sombras de mi propio ser. Al acercarme, la figura en la niebla comenzó a tomar forma más clara, convirtiéndose en un ser de proporciones inhumanas, con rasgos que parecían dibujados por el viento mismo. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran como espejos de la realidad que me rodeaba, reflejando no solo la niebla, sino también fragmentos de mi propia memoria. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblorosa rasgando el silencio como un cuchillo demasiado desgastado. «Yo soy el guardián de lo oculto, el vigilante de lo no visto», respondió la figura con una voz que parecía venir de todas direcciones. «Y tú has llamado mi atención, Enrique Ramírez. Has visto a través del velo que muchos no pueden ni siquiera imaginar». Mi mente luchaba por comprender sus palabras. ¿Visto? ¿Qué he visto? El ojo en la niebla no solo observa, sino que también se revela a aquellos que tienen la capacidad de ver lo que está más allá de sus propios miedos y deseos, explicó la figura. Tú has visto y al hacerlo has abierto un camino que no puede ser cerrado tan fácilmente. Miré hacia atrás, hacia el camino por el que había venido, pero ya no era más que una cortina de niebla densa, impenetrable. No había vuelta atrás. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, una mezcla de miedo y fascinación dominando mi tono. «Quiero que veas, realmente veas», dijo la figura, extendiendo sus manos hacia mí. En ese momento, el ojo en la niebla se intensificó, su iris se expandió y contrajo, y un torrente de imágenes inundó mi mente. Vi la carretera no como un camino de asfalto, sino como una línea de vida, conectando mundos y secretos que se escondían justo a la vista. Vi a otros viajeros, no solo humanos, sino criaturas de mito y leyenda, desplazándose a lo largo de la vía, cada uno con su propia historia, su propio destino. Vi mis propios miedos, mis errores, mis pérdidas, no como cicatrices, sino como cruces de caminos, decisiones que me habían llevado a este exacto momento. Y entre todas esas visiones vi una luz, una promesa de comprensión y tal vez de redención. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo una sobrecarga de emociones y pensamientos. «Simplemente continúa mirando, continúa viendo», respondió la figura. «Y a medida que lo hagas, comparte lo que aprendas. El ojo en la niebla
Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestros viajes, que cada camino está lleno de miradas que buscan, aprenden y entienden. La figura comenzó a disolverse en la niebla, dejándome solo una vez más en la carretera. El ojo parpadeó una última vez antes de desaparecer, como despidiéndose, o quizás como un final de una conversación que continuaría de otra forma, en otro momento. Con el amanecer, la niebla se disipó lentamente y con ella, la intensidad del momento comenzó a desvanecerse, pero la claridad que había experimentado no se desvaneció. Algo había cambiado dentro de mí, una nueva forma de ver el mundo. Reanudé mi viaje, no como antes, sino con una nueva percepción, una nueva comprensión de la carretera y de mí mismo. Sabía que habría más encuentros, más visiones, más desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba preparado para enfrentarlos, con los ojos bien abiertos. La carretera de la muerte. Me llamo Carlos Martínez y tengo 38 años. Nací y crecí en una pequeña ciudad del norte de México, rodeado de montañas y historias que se susurran al caer el sol. Desde joven escuché relatos sobre la carretera 54, un tramo de asfalto que corta a través del desierto y que los locales llaman la carretera de la muerte. Siempre creí que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que una noche, mientras conducía mi camión de carga a través de esa ruta, comprendí que algunas leyendas nacen de verdades que preferiríamos no conocer. Era una noche de noviembre, típicamente fría y solitaria. Mi camión rugía bajo un cielo estrellado mientras pensaba en llegar a casa después de una larga entrega en Chihuahua. La radio tocaba una vieja canción de amor, más por compañía que por interés en la música. La carretera 54 estaba desierta, como siempre a esas horas, y la oscuridad era casi completa, rota solo por el haz de mis faros y el brillo ocasional de alguna estrella fugaz. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer. Al principio solo eran formas borrosas al borde de mi visión, figuras que parecían humo, desvaneciéndose tan rápido como surgían. Aceleré pensando que el cansancio me estaba jugando malas pasadas, pero luego las figuras se hicieron más claras, más definidas. Eran personas, o al menos lo parecían, cruzando la carretera sin mirar, desapareciendo en el momento en que la luz los tocaba. Mi corazón se aceleró. No podía ser real. Nadie en su sano juicio cruzaría la carretera en medio de la noche, en un lugar tan remoto. Y sin embargo, ahí estaban, una tras otra, figuras que surgían y desaparecían como susurros del viento. Intenté concentrarme en la carretera, en el sonido del motor, en cualquier cosa que no fueran esas apariciones, pero entonces ocurrió algo que heló mi sangre y cortó de raíz cualquier escepticismo que pudiera tener. Una figura, más sólida que las otras, se materializó frente a mí. Era un hombre alto y delgado, con una chaqueta de cuero desgastada y jeans rasgados. Lo vi tan claramente como veía el volante entre mis manos. Levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron en un instante eterno. Tenía la mirada perdida, triste, y sus labios se movieron como si intentara decirme algo, pero ningún sonido brotó de ellos. Grité, por el susto, por la sorpresa, por la imposibilidad de lo que mis ojos veían. Giré el volante instintivamente, aunque sabía que no había necesidad. En el momento en que habría impactado con él, la figura se disolvió en el aire, como si jamás hubiera estado ahí. El sudor frío recorría mi espalda mientras intentaba recuperar la compostura. No podía detenerme. No ahí, no en medio de la carretera de la muerte. Así que seguí conduciendo. Cada kilómetro me costaba más que el anterior. Cada forma que surgía en la noche me hacía saltar en el asiento. El hombre de la capa. Mi nombre es Marco Salazar, tengo 34 años
y he sido conductor de camión por más de una década, recorriendo las carreteras de México bajo todo tipo de condiciones climáticas. Pero nada me había preparado para la noche en que encontré al hombre de la capa. Era un viernes por la tarde y las nubes ya presagiaban una tormenta. Me encontraba en la ruta desde Durango hacia Torreón, una carretera conocida por sus paisajes desolados y, según los rumores entre los camioneros, por sus encuentros inexplicables. Siempre había considerado esas historias como mero entretenimiento para las largas horas al volante, hasta esa noche. La lluvia comenzó como un murmullo suave, casi reconfortante, contra el ruido constante del motor. No tardó en transformarse en un torrente, reduciendo la visibilidad a casi nada. Los limpiaparabrisas luchaban infructuosamente contra la avalancha de agua que se estrellaba en el parabrisas. Fue entonces cuando vi su silueta por primera vez. Justo en medio de la carretera, una figura envuelta en una capa negra como la noche misma se destacaba contra el torrente. No llevaba paraguas, ni parecía inmutarse por la furia de la tormenta. Su capa ondeaba al viento, pero su postura era firme, inmóvil, como si fuera parte del asfalto mismo. Reducí la velocidad, convencido de que se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Sin embargo, a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era solo el frío del agua que se colaba por las ventanas mal selladas, sino algo más profundo, un miedo ancestral a lo desconocido. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver su rostro bajo la capucha, la figura se volvió hacia mí. No tenía rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche envolviéndolo, un vacío donde deberían haber estado los ojos, la nariz, la boca. Paré el camión, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El hombre de la capa no se movió, solo se quedó allí, mirando hacia donde yo me encontraba. Incapaz de apartar la mirada, bajé la ventana un poco, el sonido de la tormenta inundando la cabina. «¡Necesita ayuda!», grité, aunque no sabía si quería que respondiera. No hubo palabras. En su lugar, el hombre levantó una mano y señaló hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera. Luego, sin previo aviso, se disolvió en la lluvia como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizado pero curioso, arranqué el camión y seguí la dirección en la que había señalado. Con cada kilómetro que pasaba, la sensación de estar siendo llevado hacia algo se intensificaba. La lluvia no cesaba y la carretera parecía consumirse por la noche. A medida que avanzaba, mi mente trataba de racionalizar lo que había visto. ¿Había sido una alucinación provocada por el cansancio y el mal tiempo? No. Algo en mi interior me decía que lo que había encontrado tenía un propósito, que había sido real, tan real como el agua que ahora calaba mis huesos. Después de lo que parecieron horas, pero que según el reloj del camión fueron solo unos 30 minutos, llegué a un tramo de la carretera particularmente aislado. No había señales de civilización, ni luces, ni casas, solo la vasta extensión de la tierra y la tormenta que parecía centrarse con furia en ese lugar. Fue entonces cuando vi el vehículo volcado al lado de la carretera. Era un coche pequeño, destrozado como si hubiera sido aplastado por una fuerza gigantesca. Sin pensarlo, detuve el camión y salí, la lluvia azotando mi cara mientras corría hacia el vehículo. El coche estaba vacío, pero había señales de que no hacía mucho tiempo que el accidente había ocurrido. La puerta del conductor estaba abierta de par en par y en el suelo, cerca del coche, había un teléfono móvil aún iluminado, parpadeando con una llamada perdida. Recogí el teléfono, contemplando la pantalla mojada. «Mamá», decía el identificador de llamadas. Un sentimiento de urgencia se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de la persona, alguna pista de hacia dónde podría haber ido. Entonces lo vi, a lo lejos, más adelante en la carretera. La figura con la capa estaba de nuevo allí, esta vez señalando hacia el campo que se extendía más allá del asfalto.
Con el corazón latiendo fuertemente y el teléfono aún en mano, seguí la dirección indicada. El terreno era irregular y resbaladizo, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. La figura parecía esperarme, su capa moviéndose salvajemente con el viento. Llegué hasta él, el aliento pesado y los pensamientos revoloteando en mi cabeza. ¿Dónde está?, grité por encima del rugido de la tormenta. El hombre de la capa no respondió. En cambio, se volvió lentamente y comenzó a caminar hacia el campo, esperando a que lo siguiera. No había vuelta atrás ahora. Cada paso que daba me llevaba más profundamente a la desconocida noche, más allá de todo lo que conocía o entendía. Caminamos juntos durante unos minutos, hasta que llegamos a un pequeño claro. Allí, en el suelo, yacía una figura, una mujer, aparentemente inconsciente, pero con vida. Corrí hacia ella, comprobando sus signos vitales. Estaba viva, pero en estado de shock, temblando incontrolablemente. «Vamos a sacarte de aquí», le dije, ayudándola a levantarse con dificultad. Cuando me volví para agradecer al hombre de la capa, había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo la tormenta respondió con su implacable furia. Con la mujer a cuestas regresé al camión preguntándome si alguna vez entendería completamente lo ocurrido esa noche. La llevé al hospital más cercano, donde se recuperó con el tiempo. Nunca mencioné al hombre de la capa, a la policía ni a ella. Algunas cosas, decidí, son mejor dejarlas sin explicar. El puente de los suspiros. Mi nombre es Ricardo Mendoza y he dedicado más de 2 décadas de mi vida a recorrer las carreteras de México. Nací en Monterrey, Nuevo León, y crecí en una familia de camioneros. Desde joven, el rugir de los motores me llamó y vi en el transporte de mercancías una oportunidad para escapar de la sombra de mi padre, quien también era camionero. Casado y padre de 2 hijos, encontré en la carretera no solo un medio de vida, sino un refugio donde pensar y estar solo con mis pensamientos. Aquella noche, mientras conducía por una antigua ruta en las afueras de Tepic, Nayarit, me topé con un puente colgante que no recordaba haber visto antes. La niebla era tan densa que apenas podía ver a unos metros delante de mí. A pesar de todo, decidí cruzar. Los sonidos del ambiente comenzaron a cambiar. El viento parecía llevar consigo voces distantes, como lamentos atrapados en la bruma. A medida que avanzaba, una sensación de incomodidad se apoderaba de mí. A medio camino, el motor de mi camión empezó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el vehículo se detuvo con un último suspiro mecánico. Intenté reiniciar el motor, pero no respondía. Fue entonces cuando la radio, sintonizada en una frecuencia de música local, comenzó a emitir un extraño zumbido. Gradualmente, ese zumbido se transformó en un murmullo inteligible. Al principio, pensé que era una interferencia, pero las palabras se hicieron más claras y no pude evitar escuchar. «Ricardo, Ricardo». La voz pronunciaba mi nombre con una familiaridad inquietante. Sentí un escalofrío recorrerme. La voz continuó, revelando secretos oscuros del pasado del puente, hablando de almas que nunca lograron cruzar al otro lado. Muchos han intentado, pero pocos han tenido éxito, decía, con un tono de tristeza y advertencia. El viento arreciaba, haciendo crujir la vieja estructura del puente. Las cuerdas y tablas parecían cobrar vida propia, retorciéndose y emitiendo sonidos que se mezclaban con las voces del pasado. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún indicio de movimiento, alguna explicación racional, pero todo lo que vi fue la niebla espesa y envolvente. De repente, una figura se materializó a pocos metros de mi camión. Era una silueta oscura, vagamente humana, que se acercaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, y cada vez que parpadeaba, la figura estaba más cerca.
La radio seguía emitiendo esos murmullos, ahora mezclados con gritos y llantos. Intenté abrir la puerta del camión, pero parecía estar atascada. Mi mente estaba atrapada entre el miedo y la desesperación. La figura llegó a mi ventana y, a través del vidrio empañado por mi respiración agitada, pude ver un rostro desfigurado, una mezcla de dolor y sufrimiento. No todos los que cruzan logran salir, dijo la voz, esta vez claramente emanando de aquella figura. Cerré los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla, pero al abrirlos, la figura seguía allí, observándome con unos ojos vacíos y oscuros. Un golpe fuerte sacudió el camión. Sentí que el puente empezaba a ceder bajo el peso del vehículo y el ente que parecía rodearlo. Desesperado giré la llave una vez más. El motor tosió y luego rugió a la vida. Sin pensarlo aceleré tratando de salir de aquel puente maldito. Las voces se hicieron más intensas, gritando, lamentándose, mientras el puente crujía y se tambaleaba. Finalmente, logré cruzar al otro lado y el puente colapsó detrás de mí, tragado por la niebla y las voces. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. No paré hasta llegar a un pequeño pueblo, donde me detuve en una gasolinera y apagué el motor. El silencio era ensordecedor. Desde esa noche evito esa ruta y aquel puente. Las carreteras de México están llenas de historias, pero ninguna tan aterradora como la mía. A veces, en mis sueños, todavía escucho esos suspiros y lamentos, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere y las almas perdidas siguen buscando una salida. La carretera que nunca amanece. Mi nombre es Emilio Vargas y tengo 35 años. Nací en Puebla de Zaragoza y fui criado solo por mi madre después de que mi padre nos abandonara cuando yo era apenas un niño. A lo largo de mi vida he buscado respuestas y la estabilidad que nunca tuve en mi juventud. Convertirme en camionero me ofreció esa estabilidad, permitiéndome recorrer el país en busca de algo más que solo cargas para entregar. Mis colegas me conocen por mi actitud serena y mi habilidad para manejar situaciones estresantes con calma. Aquella madrugada parecía ser como cualquier otra. Conducía por una carretera solitaria en las afueras de Durango. El cielo estaba cubierto de nubes y a medida que las horas pasaban noté que la oscuridad persistía, como si el amanecer decidiera no llegar. No le di mayor importancia al principio, pero conforme avanzaba, comencé a sentirme inquieto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El reloj del camión marcaba las 5 de la mañana, pero no había rastro de luz en el horizonte. En lugar del amanecer, me encontré con un espeso banco de niebla que parecía engullir todo a su paso. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y el ambiente se volvió opresivo. Decidí seguir adelante, confiando en que pronto encontraría un claro o una señal de que el día estaba por comenzar. Mientras avanzaba, empecé a notar algo extraño en la carretera. Figuras encapuchadas aparecían a lo largo del camino, inmóviles, observándome pasar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero mantuve la calma. Intenté convencerme de que eran solo campesinos o viajeros que habían madrugado, pero algo en su quietud y en la forma en que me seguían con la mirada me perturbaba profundamente. El motor del camión rugía, pero el sonido parecía amortiguado por la niebla y el silencio pesado que me rodeaba. Las figuras encapuchadas seguían apareciendo más cerca cada vez. Miré el reloj del camión nuevamente. Marcaba las 5:30, pero la oscuridad era absoluta. Encendí las luces altas, esperando penetrar la niebla, pero solo logré iluminar brevemente las caras pálidas y los ojos vacíos de las figuras. La radio, mi fiel compañera en estos largos viajes, comenzó a emitir estática. Intenté sintonizar alguna estación, buscando compañía en las voces familiares de los locutores, pero solo conseguí un zumbido inquietante que se mezclaba con el sonido de mis pensamientos.
De repente, una voz emergió de la estática, suave y clara. Emilio, sigue adelante. No te detengas. El pánico empezó a asentarse en mi pecho. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quiénes eran estas figuras? Miré por el espejo retrovisor y vi que ahora también estaban detrás de mí, siguiendo el camión a un ritmo constante. No podía detenerme, no quería descubrir qué sucedería si lo hacía. De repente, la carretera comenzó a cambiar. Las marcas en el pavimento se desdibujaron y las señales de tránsito desaparecieron. Parecía como si estuviera conduciendo por un camino que no pertenecía a este mundo. Las figuras encapuchadas se acercaban más. Algunas incluso caminaban junto a mi ventana, susurrando palabras incomprensibles, pero con una urgencia que me llenaba de terror. La niebla se espesaba y a través de ella vi una luz tenue al final del camino. Con una mezcla de alivio y miedo, aceleré, deseando llegar a ese punto luminoso. Las figuras aumentaron en número, bloqueando parcialmente la carretera, pero no se movían para detenerme. En cambio, me señalaban guiándome hacia esa luz. Finalmente, llegué al final del camino, donde la luz brillaba intensamente. Detuve el camión, incapaz de continuar. La luz me cegó por un momento, y cuando mis ojos se ajustaron, vi a una figura más grande y oscura, diferente a las otras, que se acercaba lentamente. Sentí un miedo indescriptible, pero una extraña fuerza me impedía moverme. La figura se detuvo frente a mí, levantando una mano señalándome. «Emilio, tu viaje termina aquí», dijo con una voz que resonó en mi mente y cuerpo. De repente, todo se oscureció. La última imagen que vi fue el reloj del camión, que aún marcaba las 5 de la mañana, y luego el mundo se desvaneció en una nada infinita. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo furiosamente. Todo parecía haber sido un sueño, pero los detalles eran demasiado vívidos. Miré el reloj en mi mesita de noche. Eran las 5 de la mañana. Me levanté y miré por la ventana, esperando ver la luz del amanecer, pero solo encontré una oscuridad persistente y opresiva. ¿Había sido todo real o simplemente una pesadilla? Desde esa noche no he vuelto a tomar aquella ruta, temeroso de encontrarme nuevamente con la carretera que nunca amanece. El eco del desierto. Soy Jaime Ruiz, un camionero de 39 años oriundo de Ciudad Juárez. A lo largo de mis años al volante he visto más desiertos que ciudades. Amante de la soledad y de los largos viajes, encontré en el oficio de camionero la combinación perfecta entre trabajo y aventura. Me enorgullezco de mi capacidad para navegar por las rutas más complicadas, utilizando mi conocimiento y experiencia para sortear cualquier obstáculo. Aunque a menudo estoy lejos de mi esposa e hijos, cada viaje me hace apreciar más los momentos que paso en casa. Durante un trayecto rutinario a través del desierto de Sonora, experimenté un fenómeno inusual. Conducía bajo el cielo estrellado, disfrutando de la calma y la serenidad del desierto, cuando comencé a oír un segundo conjunto de ruedas rodando sobre la arena, siguiendo el ritmo de mi propio camión. Al principio, pensé que era el eco de mi motor, pero el sonido se hizo más claro y distinto, como si otro vehículo invisible viajara junto a mí. Intrigado y algo inquieto, decidí parar el camión para investigar. Bajé del vehículo y en el momento en que mis botas tocaron la arena, el eco de mis propios pasos resonó en la vastedad del desierto. Me quedé quieto, tratando de identificar la fuente del sonido, pero todo lo que escuché fue el susurro del viento y el lejano ulular de un coyote. Mientras caminaba alrededor del camión, cada paso mío era replicado por un eco extraño, como si alguien invisible estuviera caminando a mi lado. El sonido se volvía más intenso, casi abrumador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y por primera vez en mucho tiempo, el desierto me pareció un lugar hostil y amenazante.
Decidí revisar el área más a fondo, iluminando con la linterna los alrededores del camión. Fue entonces cuando noté algo inusual en la arena. Marcas de ruedas que no pertenecían a mi vehículo. Eran huellas frescas, como si otro camión hubiera pasado por allí recientemente, pero no había visto ningún otro vehículo en kilómetros. Un ruido sordo me hizo girar la cabeza bruscamente. Era como un suspiro, seguido de un murmullo lejano. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba localizar la fuente del sonido. Sentía como si los ojos del desierto estuvieran fijos en mí, observando cada uno de mis movimientos. Decidí regresar al camión, pero algo en mi interior me empujaba a descubrir más. Caminé hacia una pequeña duna cercana y al llegar a la cima vi algo que me dejó sin aliento. A la luz de la luna, la arena parecía moverse, revelando lentamente lo que parecían ser restos de vehículos antiguos, medio enterrados. Había camiones, autos y motocicletas, todos cubiertos por la arena del tiempo. Era un cementerio de máquinas, olvidado y abandonado en medio del desierto. De repente, el eco de mis pasos se volvió más fuerte, casi ensordecedor. Sentí una presencia detrás de mí y al girar la cabeza, vi la figura borrosa de un hombre, vestido con ropas antiguas y un sombrero de ala ancha. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intenté hablarle, pero las palabras murieron en mi garganta. La figura levantó una mano señalando hacia el horizonte. «No estás solo», dijo con una voz que resonó en mi mente. «Aquí descansamos aquellos que nunca logramos salir». El aire se volvió helado y sentí un miedo profundo y primitivo. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la figura. Volví al camión con el corazón latiendo frenéticamente y encendí el motor. Mientras me alejaba de ese lugar maldito, el eco de las ruedas seguía resonando, recordándome que el desierto guarda sus propios secretos. No sé cuánto tiempo conduje antes de sentirme a salvo. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, la luz del amanecer comenzaba a asomarse. Miré hacia el desierto una última vez y prometí no volver a esa ruta. Las carreteras de México están llenas de historias, pero ninguna tan aterradora como la mía. Desde esa noche, el eco del desierto sigue persiguiéndome, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. El acuerdo en la carretera. Mi nombre es Marcos Herrera, tengo 38 años y soy originario de Durango, México. He sido conductor de camión por más de 15 años, recorriendo las carreteras solitarias de nuestro vasto país. Siempre creí en las supersticiones y los relatos que flotan entre los traileros, pero nunca pensé que yo sería el protagonista de uno. Esta es la historia de cómo me encontré con el charro negro en una noche que marcó mi destino para siempre. Era una tarde típica de octubre, con el cielo pintándose de colores mientras el sol se ponía. Mi ruta iba desde Zacatecas hasta Tijuana, transportando un cargamento de maquinaria. Siempre me ha gustado conducir de noche. La carretera es tranquila y me permite pensar. Sin embargo, esa noche sentí una inquietud que no podía explicar, una sensación de estar siendo observado. Pasada la medianoche, mientras cruzaba un tramo solitario de la carretera, vi a lo lejos la figura de un jinete montado en un caballo negro como el carbón. No era raro ver gente a caballo en las zonas rurales, pero algo en su postura y en el brillo intenso de los ojos del caballo me heló la sangre. Al acercarme, el jinete se volteó hacia mí y supe de inmediato que no era un hombre común. Vestía un elegante traje de charro, pero su rostro estaba en sombras. El charro negro me detuvo y su voz sonó clara y profunda, resonando en la quietud de la noche. «Marcos Herrera», dijo, como si me conociera de toda la vida. «Te ofrezco riqueza y éxito, pero todo tiene su precio». La oferta me tentó, no lo voy a negar. Me habló de un pacto, de firmar un contrato que me garantizaría prosperidad,
a cambio de algo que en ese momento parecía insignificante. Yo, consumido por la curiosidad y el deseo de una vida mejor, accedí. Los meses siguientes fueron los más prósperos de mi carrera. Los contratos no dejaban de llegar y mi cuenta bancaria nunca había estado tan llena. Pero el costo de mi fortuna comenzó a manifestarse. Pesadillas, visiones de sombras y la sensación de estar perpetuamente observado se convirtieron en mi día a día. Mi familia y amigos comenzaron a notar un cambio en mi comportamiento, una sombra de oscuridad que se cernía sobre mi ser. Una noche, después de un año exacto de nuestro encuentro, el charro negro volvió a aparecer. Esta vez, su tono fue de advertencia. Todo pacto tiene su fin y el tuyo se acerca, anunció. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que el precio de mi éxito sería más alto de lo que jamás imaginé. Mi salud comenzó a deteriorarse y los sueños de fortuna se convirtieron en pesadillas de desesperación. Busqué ayuda, intentando deshacer el pacto, pero cada intento fue inútil. Mi última esperanza era enfrentar al charro en el mismo lugar donde todo comenzó. Allí, bajo la luz de una luna llena, le supliqué que liberara mi alma. Con una sonrisa sombría, el charro me dijo que solo la muerte rompería nuestro acuerdo. En un acto de desesperación, acepté mi destino. Mi historia es una advertencia para aquellos que transitan estas solitarias carreteras. Si alguna vez se encuentran con el charro negro, piensen bien antes de aceptar sus tratos. Lo que se ofrece en la oscuridad de la noche, bajo el testigo de las estrellas, siempre viene con un precio que podría costarles más que la vida misma. Mientras los días pasaban, mi existencia se volvía cada vez más insufrible. Las sombras que antes solo veía en sueños, ahora me seguían durante el día. Cada persona que encontraba parecía ocultar una sonrisa malévola, como si supieran del oscuro pacto que había firmado. Me refugié en la soledad de la carretera, mi único escape de las miradas acusadoras. Decidí volver al lugar donde todo comenzó, un tramo olvidado de la carretera entre montañas, donde el viento susurra secretos antiguos. Allí, plantado frente al vasto panorama nocturno, convoqué al charro negro. Él apareció, tan imponente y tranquilo como la primera vez, montado en su caballo que parecía hecho de sombras vivientes. «Vengo a renegociar nuestro trato», le dije con voz quebrada, la desesperación haciendo eco en cada palabra. El charro negro bajó la mirada hacia mí, sus ojos brillando con un fuego frío. «La eternidad es larga, y tu sufrimiento apenas comienza», respondió con una voz que resonaba como el trueno lejano. «¿Qué podrías ofrecerme que valga más que tu alma?» En ese momento, supe que debía sacrificar algo grande para recuperar mi libertad. «Mi capacidad para amar», propuse, la voz casi un susurro, sabiendo que este sacrificio sería el más doloroso de todos. El charro negro sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. «Hecho», dijo simplemente. En ese instante, sentí como si una parte de mí fuera arrancada, dejándome vacío por dentro, pero libre del tormento constante. Los años siguientes fueron un mosaico de momentos sin color. Aunque las sombras me dejaron en paz y mi salud se recuperó, el mundo a mi alrededor se había vuelto insípido. Las risas de los niños, el cariño de mi familia, el amor de mi vida, todo se sentía distante y ajeno. Había sobrevivido al pacto, pero a un costo que día tras día cuestionaba si valía la pena. Una tarde, mientras conducía por una carretera costera, la puesta de sol pintó el cielo con tonos de oro y fuego. Algo dentro de mí se movió, una chispa que no sentía desde hace años. Me detuve al lado del camino, mirando hacia el horizonte donde el mar y el cielo se encontraban. Fue entonces cuando lo supe. Debía encontrar una forma de recuperar mi capacidad para amar, para realmente vivir de nuevo.
Esta decisión me llevó en un nuevo viaje, uno que sería aún más difícil que el primero, buscando a aquellos sabios y místicos que podrían tener la clave para restaurar lo que había perdido. Después de años de búsqueda, encontré a una anciana que conocía los secretos del alma. Para recuperar lo que entregaste, debes demostrar que mereces ese regalo, me explicó. El desafío era simple, pero profundamente difícil. Debía dar sin esperar recibir, amar sin capacidad de sentirlo, hasta que mi sacrificio fuera suficiente para romper el nuevo pacto. Pasaron muchos años, cada día un paso en mi redención. Finalmente, una mañana mientras ayudaba en un orfanato, una niña corrió hacia mí y me abrazó. En ese momento, sentí un calor que llenó el vacío en mi pecho. El amor volvió a mí, no como un torrente, sino como un suave susurro que gradualmente llenó cada rincón de mi ser. Miré hacia el cielo, agradecido, sabiendo que aunque había estado perdido, finalmente estaba de regreso. Mi historia es un recordatorio de que, aunque a veces nos desviamos por caminos oscuros, siempre hay esperanza de redención y de regresar a casa. El pacto del charro negro. Leyendas de un coronel. En las profundidades de la noche, donde la oscuridad se entrelaza con los misterios del mundo, existen leyendas que traspasan las barreras del tiempo, llegando a la conciencia colectiva de aquellos que se atreven a escuchar. Una de estas historias, tejida con el hilo del suspenso y el terror, es la del charro negro, un espectro que cabalga en la penumbra, arrastrando consigo almas incautas. Esta narración no es un simple cuento para espantar a los niños, es una vivencia marcada por el encuentro con lo inexplicable, un viaje al corazón del miedo que aguarda en las sombras. Mi nombre es Arturo y a mis 45 años, la vida me ha llevado por caminos que jamás hubiera imaginado. Como coronel del ejército, he enfrentado desafíos que han templado mi espíritu y agudizado mis instintos. La disciplina y el valor son pilares de mi existencia, forjados en el crisol de innumerables batallas y conflictos. Sin embargo, nada en mi entrenamiento militar o en mi experiencia personal me preparó para el encuentro que cambiaría mi percepción de la realidad. Mi historia comienza en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar donde las tradiciones se mantienen vivas a través de generaciones y los relatos folclóricos se narran con reverencia. Fui enviado allí en una misión de reconocimiento debido a informes de actividades insurgentes en la zona. Lo que encontré, sin embargo, fue un misterio inexplicable. El pueblo estaba silencioso, como suspendido en el tiempo, con sus calles empedradas y sus antiguas construcciones desafiando el paso de los años. Mi equipo y yo establecimos nuestro campamento en las afueras, preparándonos para una estancia de varias semanas. Durante los primeros días nos dedicamos a patrullar la zona y establecer contacto con los locales, buscando información que pudiera ser de utilidad para nuestra misión. Fue en aquel momento, sumido en la rutina de mis investigaciones y patrullajes, cuando mis oídos captaron por primera vez el susurro de una leyenda que se tejía en el corazón del pueblo. La historia del charro negro. En una tarde teñida por el crepúsculo, mientras compartía una taza de café en la modesta vivienda de un anciano del lugar, un hombre cuya sabiduría y arrugas narraban historias de tiempos pasados, entablé una amistad que se convertiría en la llave a un mundo desconocido. Este venerable habitante, con ojos que reflejaban tanto la bondad como el peso de los años, comenzó a desentrañar ante mí el relato de un jinete misterioso, una presencia envuelta en el manto de la noche, cuya figura se erigía sobre un caballo tan oscuro como el ébano. Según narraba con una voz que fluctuaba entre el respeto y el temor, este ser espectral vagaba por los caminos desolados en las noches desprovistas de luz lunar, extendiendo su mano a aquellos cuyos corazones estaban inundados de deseos y ambiciones, ofreciéndoles la realización de sus anhelos más profundos.
pero este regalo venía con un costo oculto, un precio que se desvelaba en el momento menos esperado, cuando ya era demasiado tarde para retractarse. Inicialmente mi mente, entrenada en la lógica y el escepticismo, rechazó la idea de dar crédito a tales relatos. Los catalogué mentalmente como meras fábulas, historias tejidas para infundir miedo en los corazones de los niños o para ofrecer un entretenimiento pasajero a los visitantes en busca de misterios locales. Sin embargo, la convicción con la que el anciano defendía la autenticidad de su relato, su insistencia en que lo narrado no era producto de la fantasía, sino de una verdad ancestral, y especialmente su seria advertencia de mantenerme alejado de los senderos solitarios bajo el velo de la noche, sembraron en mí un germen de curiosidad que no pude ignorar. Su tono grave, la mirada intensa que clavaba en mí al hablar del charro negro, y la forma en que su voz bajaba a un susurro casi reverencial al mencionar al enigmático jinete, todo contribuyó a que, a pesar de mi inicial incredulidad, comenzara a preguntarme si acaso existiría algo de verdad en las sombras de aquella leyenda. Esta mezcla de escepticismo inicial y la intriga despertada por la firmeza de las creencias del anciano me impulsaron a explorar más allá de lo evidente, a indagar en los misterios que tal vez se escondían tras la cortina de la realidad cotidiana del pueblo. Una noche, mientras realizaba una inspección solitaria en las afueras del pueblo, el destino quiso que mis pasos me llevaran a un antiguo camino rodeado de densa vegetación. La luna, oculta tras nubes errantes, apenas iluminaba el sendero, creando un escenario perfecto para que la imaginación diera rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Fue entonces cuando lo vi. En la lejanía, bajo el manto estrellado que adornaba el cielo nocturno, se erigía una silueta que capturaba la esencia misma de la intriga y el misterio. Allí, destacándose como un monolito de sombras contra el lienzo oscuro del universo, permanecía inmóvil una figura montada, un espectro que parecía desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Su atuendo era de un negro tan profundo que se fusionaba con la oscuridad circundante, apenas delineado por el tenue brillo de la luna. Un sombrero de amplias alas, también bañado en la oscuridad más absoluta, se posaba sobre su cabeza, arrojando un velo de misterio sobre su rostro, el cual quedaba oculto, impenetrable, negándome cualquier posibilidad de discernir las intenciones o emociones que pudieran esconderse tras esa enigmática fachada. El jinete, en su quietud casi sobrenatural, parecía dirigir su mirada hacia mí, atravesando la distancia que nos separaba con una intensidad que me hacía cuestionar si realmente no podía ver sus ojos o si, por el contrario, eran ellos los que veían a través de mí, escudriñando lo más profundo de mi ser. Un escalofrío, abrupto e intenso, recorrió cada fibra de mi cuerpo, una reacción que trascendía el mero frío de la noche para adentrarse en el terreno de lo desconocido. Era una sensación compleja, difícil de describir, que tejía juntos los hilos del temor y la fascinación en un tapiz complejo de emociones. Por un lado, el instinto primal de huir, de escapar de la presencia desconocida que se cernía ante mí. Por otro, una curiosidad insaciable, un deseo casi magnético de acercarme, de descubrir los secretos que aquel ser oscuro pudiera guardar. Esta dualidad, este torbellino de sentimientos encontrados, me mantenía enraizado en el lugar, incapaz de decidir si debía avanzar hacia la figura o retroceder hacia la seguridad de lo conocido. Era como si en aquel momento, suspendido entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad, una parte de mí anhelara descifrar el enigma que el jinete representaba, mientras que otra parte, quizás la más sabia, me advertía de los peligros de adentrarme en un misterio tal vez mejor dejado sin resolver. A pesar de mi entrenamiento y mi experiencia, algo en mi interior me instaba a huir,
a regresar al campamento y olvidar lo que había visto. Pero mi naturaleza curiosa y mi orgullo como militar me impulsaron a acercarme, a desentrañar el misterio que se cernía ante mí como una sombra. Ese fue mi error. Con cada paso que daba hacia el jinete, una presión invisible parecía oprimir mi pecho, dificultando mi respiración. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el charro negro habló. Su voz, profunda y resonante, parecía venir de otro mundo, ofreciéndome un trato cuyos detalles se perdían en el eco de sus palabras. Todo lo que deseaba podría ser mío, decía, a cambio de un servicio que, en ese momento, parecía insignificante. La tentación era grande, casi irresistible. Sin embargo, algo en el tono de su voz, en la forma en que el viento parecía callar a su paso, me hizo recobrar la sensación de peligro. Recordé las palabras del anciano, las advertencias sobre el precio de los tratos con el charro negro, y supe que debía rechazar la oferta. Con una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo, tomé la firme decisión de rechazar el enigmático ofrecimiento que el jinete de la oscuridad me extendía. Sin permitir que mis dudas tomaran control, ni que la seductora voz del misterio me hiciera vacilar, giré sobre mis talones, marcando así el inicio de mi regreso hacia el refugio temporal que representaba el campamento. A cada paso que daba, una sensación ineludible de estar siendo observado intensificaba la atmósfera ya de por sí cargada de tensión. Podía sentir con una claridad casi palpable cómo la mirada penetrante del jinete se clavaba en mi espalda, siguiéndome con una insistencia que rozaba lo sobrenatural. A pesar de la curiosidad que ardía en mi interior, y contra todo instinto de confrontación que había guiado mi vida hasta ese momento, no me permití girar para enfrentar esa mirada. El miedo a lo que mis ojos podrían encontrarse, a la posibilidad de que esa visión alterara para siempre mi comprensión del mundo, me mantuvo con la vista fija hacia adelante, hacia la seguridad, aunque relativa, que prometía la luz y el calor de las tiendas de campaña. El camino de regreso me pareció eterno. Cada sonido nocturno se magnificaba en mi mente, transformando el crujir de las hojas y el susurro del viento en potenciales señales de que no había escapado completamente de la esfera de influencia del charro negro. Finalmente, cuando las siluetas de las tiendas emergieron de la oscuridad, un suspiro de alivio escapó de mis labios, aunque la sensación de seguridad era tenue, casi ilusoria. Una vez dentro de mi tienda, cerré rápidamente la entrada detrás de mí, creando una barrera física, aunque insuficiente, entre yo y el vasto mundo exterior lleno de misterios insondables. Allí, en la solitaria oscuridad de mi refugio, me esforcé por reconstruir la lógica y la racionalidad que el encuentro había dispersado. Intenté convencerme, con una serie de argumentos que sonaban cada vez menos convincentes, de que todo lo experimentado había sido una ilusión, un espejismo creado por la combinación de mi estado de ánimo, el aislamiento y la fatiga que me consumía. Quería creer que mi mente, sobrecargada por el peso de la soledad y las responsabilidades de mi misión, había fabricado una historia compleja para escapar, aunque fuera momentáneamente, de la realidad. Sin embargo, en el fondo, una parte de mí sabía que lo vivido trascendía la simple imaginación, que había tocado algo real y profundamente inquietante, algo que desafiaba mi comprensión del mundo y que, a pesar de mis esfuerzos por negarlo, había dejado una huella imborrable en mi ser. Con el tiempo regresé a mi vida normal, pero la experiencia vivida en aquel pueblo y mi encuentro con el charro negro permanecen grabados en mi memoria. He compartido esta historia con pocos, consciente de que muchos la considerarían fruto de la imaginación o de la locura. Sin embargo, sé lo que vi y lo que viví, y aunque no tengo pruebas, tengo la certeza de que existen misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión. Esta narración es un testimonio de mi encuentro con lo inexplicable, una aventura que trasciende la realidad conocida y se adentra en el reino del terror y el suspense.
Aunque la figura del charro negro pueda parecer una leyenda más en el vasto tapiz de historias sobrenaturales, para mí es un recordatorio de que en las sombras de la noche cabalgan secretos que esperan ser descubiertos siempre al margen de nuestra visión, susurrando verdades que solo los valientes o los insensatos se atreven a explorar. Ruedas del infierno, buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Martín Ramírez, conocido entre los camioneros y parroquianos de ruta como El Coyote. A mis 45 años he recorrido más kilómetros bajo la luna que muchos bajo el sol. Mi vida ha sido la carretera, los tráileres y las historias que se entretejen en las paradas de descanso. Nací en la robusta y activa ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia donde el ronroneo de un motor diésel es considerado una nana. Mi padre fue quien me introdujo en este mundo. Él fue un camionero toda su vida y de él heredé no solo mi tráiler, sino también mi pasión por la conducción nocturna. El tráiler que manejo, apodado El Diablo Rojo, fue un regalo de mi padre antes de retirarse, un vehículo que siempre admiré por su fuerza y fiabilidad, aunque una noche descubrí que también podía ser una fuente de terror inexplicable. Durante años, la soledad de las carreteras fue mi única compañía, junto con el ocasional compañero de CB Radio. Mis habilidades para navegar en la oscuridad me valieron mi apodo y una reputación entre mis colegas. Sin embargo, ninguna cantidad de experiencia podría haberme preparado para lo que ocurrió una noche particularmente fría y sin luna. Estaba en medio de un viaje de larga distancia que atravesaba el vasto y desolado paisaje del norte de México. El Diablo Rojo y yo habíamos recorrido ya varias centenas de kilómetros sin incidentes, escuchando solo el constante murmullo del motor y el crujir ocasional de la grava bajo las ruedas. Sin embargo, en el corazón de la noche, algo cambió. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a emerger del motor, como un susurro mecánico que se burlaba del silencio de la noche. Al principio, pensé que el cansancio de las largas horas al volante estaba jugando trucos con mi mente, haciendo que viera sombras donde no las había y escuchara sonidos que no existían. Pero el zumbido se intensificó, transformándose en un rugido desgarrador que resonaba en la cabina como un grito desde el mismísimo infierno. Alarmado por un posible fallo mecánico, intenté reducir la velocidad, pero cada vez que pisaba el freno, las luces del tablero comenzaban a parpadear de manera caótica, como poseídas por una fuerza sobrenatural. La radio, normalmente un refugio de voces amistosas o música relajante, ahora solo ofrecía una estática ensordecedora que se cortaba ocasionalmente con lo que parecían ser risas distorsionadas y susurros en un lenguaje desconocido. Mis intentos de cambiar la estación o apagar la radio resultaban inútiles. El Diablo Rojo parecía haber adquirido voluntad propia y no estaba dispuesto a permitirme ningún control sobre él. Con cada milla que pasaba, el comportamiento de mi tráiler se volvía más errático. Las luces intermitentes comenzaron a proyectar sombras danzantes sobre el asfalto, como si una multitud de figuras espectrales corriera junto a mí, burlándose con cada movimiento errático del Diablo Rojo. Una pesadez se asentó en el aire, una presencia oscura y opresiva que parecía haberse infiltrado en la cabina. Mantener la calma se convirtió en una tarea hercúlea mientras luchaba por mantener mis ojos en la carretera, que ahora parecía más un portal a otro mundo que un simple camino pavimentado. Aquella noche aprendí que hay más en las carreteras de nuestro mundo que asfalto y tierra. El Diablo Rojo me enseñó de la manera más aterradora que algunos caminos están mejor sin recorrer y que hay misterios entre las sombras de la ruta que están mucho más allá de nuestra comprensión humana. Desde entonces, cada vez que subo a la cabina cuando cae la noche, no puedo evitar preguntarme qué más sabe el Diablo Rojo que yo no sé. Sonidos en la carretera.
Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es José Estrada, aunque en las carreteras me conocen como El Guajolote. Tengo 38 años y mi historia comienza en las bulliciosas calles de Guadalajara, Jalisco, donde crecí entre el constante ir y venir de vehículos y el dinamismo de la ciudad. Desde muy joven me fascinaban los grandes tráilers que atravesaban la ciudad, transportando misterios de un lugar a otro. Decidido a formar parte de ese mundo, pronto obtuve mi licencia de conducir vehículos pesados y no tardé en convertirme en un camionero respetado por mi habilidad y audacia al volante. A lo largo de los años, he recorrido incontables kilómetros por todo México, siempre al mando de mi fiel tráiler, al que cariñosamente llamo La Sombra. Este nombre se debe a su color negro intenso y a cómo parece deslizarse silenciosamente por las carreteras nocturnas, casi como un espectro. Siempre me enorgullecí de no temer a nada, enfrentando tanto tormentas como caminos traicioneros con una sonrisa. Sin embargo, hubo una noche que desafió mi valentía y cambió mi forma de ver la carretera. Era una noche fría y neblinosa, típica de los finales de otoño. Estaba en ruta hacia el norte del país y la carretera estaba especialmente solitaria. Mientras conducía, una densa niebla comenzó a cerrarse a mi alrededor, reduciendo mi visibilidad a casi nada. La Sombra parecía comportarse extrañamente esa noche. Su usual ronroneo del motor era más un murmullo inquietante que el reconfortante sonido al que estaba acostumbrado. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y la sombra comenzó a moverse de manera errática, como si algo o alguien más estuviera al control. Los faros apenas perforaban la bruma, pero en la escasa luz que proyectaban, podía ver figuras que aparecían y desaparecían al borde de la carretera, como si estuvieran hechas de la misma niebla. Traté de convencerme a mí mismo de que eran solo trucos de la luz y el cansancio jugando con mi mente. El momento más aterrador ocurrió cuando, en medio de esa tensa soledad, sentí una mano fría y clara posarse sobre mi hombro. Sobresaltado, giré rápidamente, esperando encontrar a un polizón que de alguna manera hubiera subido al tráiler sin que me diera cuenta. Pero no había nadie. La cabina estaba vacía, iluminada solo por el resplandor intermitente del tablero. El contacto había sido tan real, tan palpable, que mi piel se erizó y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, La Sombra y yo continuamos nuestro viaje, pero algo dentro de mí había cambiado. Aunque nunca volví a sentir esa mano, el eco de su contacto me sigue hasta el día de hoy, recordándome que, en ocasiones, las carreteras solitarias llevan consigo secretos que tal vez sería mejor no descubrir. Desde entonces, cada vez que la niebla comienza a cerrarse, no puedo evitar sentir que no estoy completamente solo en la sombra. El vigilante de la noche. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Ruiz, más conocido en las carreteras de Baja California como El Tornado. A mis 52 años he recorrido más millas de las que puedo contar, siempre al mando de mi fiel compañero, un tráiler al que cariñosamente llamo El Vigilante. Nacido en Tijuana, desde joven me fascinaron las máquinas grandes y poderosas, lo que naturalmente me llevó a la vida de camionero, siguiendo las huellas de mi padre y mi abuelo antes que él. Desde entonces he visto de todo en las carreteras, desde atardeceres que pintan el cielo de colores imposibles hasta tormentas tan furiosas que parecen querer arrancar el asfalto. Pero nada me preparó para aquella noche en una ruta desértica entre las montañas. El Vigilante, mi tráiler, siempre había sido un modelo de confiabilidad y fuerza, pero esa noche algo cambió. Los instrumentos del panel comenzaron a girar locamente sin razón aparente y un olor a azufre empezó a invadir la cabina, un aroma tan fuerte y desagradable que me costaba mantener la concentración. A medida que avanzaba, el comportamiento de El Vigilante se volvía cada vez más errático.
Los controles parecían tener vida propia y el volante se resistía bajo mis manos como si alguien o algo más estuviera intentando tomar el control. En el espejo retrovisor comenzaron a aparecer sombras que se burlaban de mí, moviéndose de formas que desafiaban la lógica, escurriéndose entre la poca luz que emitían las lámparas del tráiler. Los susurros en el viento parecían voces distantes que me incitaban a desviarme del camino, a adentrarme en el vasto y oscuro abismo que se abría junto a la carretera. Luchando contra el pánico y la confusión, intenté mantener mi ruta, recordando todas las historias de camioneros que habían visto su final en caminos solitarios por ceder al miedo. Aquella noche, con cada kilómetro que el vigilante y yo conquistábamos, me convencía de que estaba enfrentando algo más allá de lo natural, algo que quizás había estado esperándome en esa ruta olvidada por Dios desde hace tiempo. Cuando finalmente emergí de esa carretera, con el alba rompiendo el horizonte, supe que el vigilante y yo habíamos pasado por una prueba de fuego. Esa experiencia me marcó profundamente, recordándome que en el vasto y oscuro manto de la noche no estamos completamente solos en las carreteras. Misterios en la Ruta 85. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Antonio López, pero en el mundo del transporte me conocen como El Zorro. Tengo 47 años y he pasado la mayor parte de mi vida al volante de mi tráiler, El Fantasma, recorriendo las carreteras de México. Originario de Puebla, desde joven me atrajo la aventura de la carretera, el rugido de un motor potente y la promesa de nuevos horizontes. Con el tiempo, El Fantasma y yo nos hicimos un nombre. Era conocido por mi habilidad para manejar en las condiciones más difíciles y por la rapidez con que entregaba cada carga. Desde que empecé en este oficio, he visto casi todo lo que uno podría esperar ver en las carreteras. He viajado bajo tormentas eléctricas que iluminaban el cielo nocturno como si fuera de día, y he visto atardeceres que tiñen todo de oro y fuego. Pero nada de eso se compara con lo que me ocurrió una noche en la Ruta 85. Esa carretera siempre me había parecido tranquila, una línea recta a través del paisaje solitario del norte de México. Sin embargo, esa noche, El Fantasma comenzó a comportarse de una manera que nunca había experimentado. El viaje empezó como cualquier otro, con la cabina de El Fantasma iluminada solo por la luz del tablero y la luna ocasionalmente escondida detrás de nubes dispersas. Pero a medida que avanzábamos, el tráiler empezó a temblar violentamente. Al principio pensé que podría ser un problema mecánico, algo relacionado con el motor o quizás una llanta dañada. Pero entonces los golpes comenzaron. Sonaban como si algo o alguien estuviera tratando desesperadamente de escapar del contenedor que llevaba atrás. Cada golpe resonaba a través del metal con un eco que me helaba la sangre. Las luces del tablero comenzaron a parpadear en lo que parecía un patrón, casi como si estuvieran transmitiendo un mensaje en código Morse. Intenté descifrarlo, pero cada intento de hacer sentido de los parpadeos solo aumentaba mi nerviosismo. En el espejo retrovisor no veía nada excepto la oscura carretera vacía detrás de mí, pero no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Aquella noche en la Ruta 85 descubrí que no todos los cargamentos quieren ser entregados y que algunos secretos están mejor guardados en la soledad de la carretera. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar mirar nerviosamente el tablero, preguntándome si El Fantasma volverá a recibir otro mensaje misterioso. Ecos del pasado. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Rafael Sánchez, aunque en las carreteras me conocen como El Huracán. Tengo 39 años y soy de Mérida, Yucatán, un lugar famoso por su rica historia y tradiciones.
Desde muy joven fui atraído por la vida en la carretera, inspirado por las historias de mi abuelo, quien pasó sus años recorriendo todo México en su viejo camión. Decidido a seguir sus pasos, pronto me convertí en camionero y desde entonces, el Eco, mi tráiler, ha sido mi fiel compañero en innumerables viajes a través del país. Desde que comencé a conducir, he enfrentado todo tipo de desafíos en la carretera, tormentas furiosas, calor abrasador y en ocasiones la soledad que solo los largos viajes pueden ofrecer, pero nunca nada como lo que experimenté en un viaje reciente a Chiapas. El Eco, siempre un modelo de confiabilidad, comenzó a comportarse de manera extraña justo cuando el cielo se abrió y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Fue en ese momento, con el sonido de la lluvia golpeando el metal, que empecé a escuchar voces. Al principio pensé que era el cansancio jugando trucos con mi mente. Sin embargo, las voces se volvieron más claras, como ecos de conversaciones pasadas, susurros de antiguos conductores que contaban historias de viajes similares por esa misma ruta. Las historias eran muchas veces sobre encuentros inexplicables y desapariciones misteriosas, cosas que supuestamente habían ocurrido justo donde yo estaba conduciendo. Con cada kilómetro que el Eco y yo avanzábamos, las voces parecían hacerse más urgentes, como si intentaran advertirme o guiarme hacia algo. Lo más inquietante fue cuando las voces comenzaron a sonar como si vinieran de dentro del propio tráiler, resonando en la cabina y mezclándose con el sonido de la tormenta. Era como si el Eco mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo, llevándome más y más lejos de la civilización, hacia los secretos oscuros que algunos caminos guardan celosamente. Aquella noche comprendí que hay más en las carreteras de México que asfalto y paisajes. Hay ecos del pasado que a veces encuentran la manera de hablar en el presente, especialmente cuando uno está lo suficientemente lejos de todo para escucharlos. Desde entonces, cada vez que me preparo para un viaje, especialmente si incluye esa ruta por Chiapas, no puedo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor, preguntándome si el Eco volverá a ser portador de voces del ayer.